Muy buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias por estar conectados en este reinicio de las sesiones mensuales del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, COMEC. Antes que nada, quiero agradecerles por la confianza para nuestro consejo directivo, en donde fue el año 2019 muy productivo para el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, con un congreso también de muy buena calidad en la ciudad de León, Guanajuato, a finales de octubre, con 1,200 asistentes, con un gran programa científico y social, en donde estuvimos conviviendo académicamente y socialmente todos los miembros del COMEC. Muchas gracias nuevamente por esa confianza. Invitarlos este año también para el Congreso en la ciudad de Mérida, Yucatán. Este va a ser ahora en el mes de noviembre, del 9 al 14 de noviembre, en el nuevo centro de convenciones de la ciudad de Mérida. Ahí los esperamos. Y las sesiones mensuales de este año contarán ya con el aval del Consejo Mexicano de Medicina Crítica, y esto a petición de la mayoría de los miembros para poderse recertificar. El programa de las sesiones mensuales, como siempre, como todos los años, el Colegio Mexicano de Medicina Crítica se ha preocupado por estar a la vanguardia en los adelantos científicos y en la tecnología de la medicina crítica. En esta ocasión, bueno, el brote epidémico que hay en China con este nuevo coronavirus, bueno, pues es algo que ha llamado la atención y que también tenemos que estar preparados para en caso de una contingencia en nuestro país. Para esto hemos invitado al doctor José Luis Sandoval Gutiérrez, que es el coordinador del capítulo de cuidados respiratorios críticos de nuestro colegio, para que abordara un tema junto con él y gente experta, y él ha invitado al doctor Thierry. El doctor Sandoval tiene la especialidad de medicina interna, de medicina crítica y cardioneumología. Él es su director de auxiliares de diagnóstico en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y ex jefe del Departamento de Áreas Críticas y Neumología. El doctor Sandoval ha participado en muchos artículos, tiene una gran actividad científica, y bueno, lo que le queremos agradecer, además de que siempre ha participado con el colegio, el que esté llevando la coordinación de los cuidados críticos respiratorios, agradecérselo, y también agradecerle el que nos haya tomado el poder realizar esta sesión sobre este nuevo coronavirus. Doctor Sandoval, adelante. Buenas noches, estimados colegas. Desde las oficinas del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, acá en la colonia Nochebuena, en la Ciudad de México, es un gusto para mí estar con ustedes este jueves 30 de enero. Tenemos el gusto y el placer de presentar la plática del nuevo coronavirus 2019. Estamos empezando una década, y esta década nos pone un nuevo reto. Como todos recordarán, 2009 fue el año de la influenza, y ese reto salimos adelante. Una década después, un poquito más de una década, tenemos un nuevo adversario de esta biología molecular. El doctor Thierry Hernández es un colega al cual yo aprecio mucho. Él tiene una formación de medicina interna y terapia intensiva, tiene una titularidad de urgencias en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán, y de hace años se incorporó a la atención operativa en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en el área de cuidados críticos. El doctor Thierry además tiene una formación de ser experto
en enfermedades emergentes respiratorias y desastres en nuestro país desde hace una década. Por lo cual, me es muy placentero dejarlos con el doctor Thierry Hernández. Muchas gracias. Muy bien, entonces, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar del coronavirus. De antemano quiero agradecer al doctor Monares y al doctor Sandoval por la invitación y por la confianza para poder estar platicando el día con ustedes. Y pues, justificando mi presencia, soy jefe del Departamento de Urgencias aquí en Nutrición. Soy adscrito en la terapia intensiva en el INER. Soy parte del Sistema Nacional de Investigadores. No tengo conflicto de intereses que reportar. Soy miembro del Consejo Mexicano de Medicina Crítica y también no hay un conflicto en cuanto al consejo. Esta plática no va o no genera respuestas para el examen del consejo para todos aquellos que estén preocupados por eso, ¿no? Entonces, hasta ahora sabemos muchas cosas del coronavirus. El coronavirus es un virus que está perfectamente estudiado a través del tiempo y de los años ha ido identificando. En esta gráfica podemos observar diferentes, toda la gama de los virus que hay en el orden de los virus, en sus subfamilias y en las familias. Y podemos identificar que el genoma del coronavirus es un tipo de genoma donde se tiene una cadena positiva con un sentido positivo y esta cadena es lo que lo hace que se mantenga en un lado de esta parte de los virus que son exclusivamente de RNA y pertenece a un orden que se llama nidoviral. En cuanto a los virus de RNA, es muy importante que vean aquí en la gráfica que se ve como abultada esta parte gris, justamente porque trata de representar de alguna manera que es uno de los virus de mayor tamaño que hay entre el mundo de los virus, ¿no? Entonces, se cree que este tamaño viene siendo una expansión de su genoma y pues viene asociado con la fidelidad que tiene en su replicación. Entonces, cada vez que el genoma, cada vez que se está replicando hay una alta fidelidad y hay esto le permite ser bastante bueno para hacer este tipo de cambios, ¿no? Entonces, en el genoma podemos identificar varias partes, 2/3 partes de la estructura que son, ustedes las van a poder identificar en la pantalla. 2/3 partes de la estructura del genoma del virus son proteínas no estructurales, donde recalcan dos proteínas que tengo enmarcadas en un cuadro, que es la ORF1A y la ORF1B. Y en el otro tercio del genoma se encuentran proteínas que le dan la estructura prácticamente al virus. Entonces, esto es importante para que ustedes puedan ver que la forma del virus tiene una forma donde se tienen como diferentes estructuras, que son las estructuras S alrededor de la esfera del virus, y eso le confiere como un tipo de corona, y por eso de ahí viene el nombre del coronavirus. Entonces, la proteína S, la proteína E, la proteína M, la proteína N son las proteínas que prácticamente le dan el nombre al virus y le dan todas sus circunstancias. Entonces, esto habla de que es un virus amplio y que son similares, pero la amplitud o la diferencia entre estos mismos coronavirus está dado por la diferente variedad del genoma, como se va expandiendo y va adquiriendo nuevas proteínas. Pues eso es lo que le va adquiriendo hasta cierto punto, de cierta manera, sus diferencias, ¿no? Entonces, este virus viene siendo del orden de los nidovirus, justamente por su manera de replicar. El virus llega a las células, se ingresa y empieza a hacer una replicación de su mismo RNA, y esta replicación lo hace en múltiples series, de tal manera que esa secuencia que se desprende y que hace múltiples ubicaciones se van juntando de una manera que se anidan, y por eso viene el nombre de que es un nidovirus, ¿no? Entonces, esto es importante pues porque es una manera en que el virus se reproduce y va generando el hecho de que haga muchas replicaciones y el hecho de que pueda adquirir con fidelidad
nuevas partes hace que tenga una manera muy fácil de generar nueva información. Entonces, tan se ha generado nueva información y tan ha crecido la tecnología que es un virus que a partir de los últimos años ha tenido que ir cambiando prácticamente su taxonomía filogenética. Entonces, la recombinación, el intercambio, la inserción y la eliminación de nuevos segmentos en estos virus ha logrado que eventualmente haya habido cambios y se vayan diferenciando y haya crecido la especie también en cuanto a tener más virus o que se hayan detectado o se hayan descubierto más fácilmente nuevos virus. Entonces, es muy fácilmente que esta familia vaya creciendo. Entonces, en la familia tenemos prácticamente 4 géneros. Está el alfa, el beta, el gamma y el delta. Prácticamente el alfa y el beta, que son el amarillo, los azules, con el morado y el verde, son virus que en su mayoría suelen infectar a mamíferos. Y en cambio, el gamma y el delta son familias de virus que suelen habitualmente infectar aves. Entonces, lo que sí se sabe es de que de la familia alfa y de la familia beta tenemos 4 virus perfectamente bien identificados, que los tenemos en la pantalla, que son virus comunes que infectan al humano. Y adicionalmente en la familia, en la parte de los beta, tenemos 2 virus que son ampliamente conocidos por su alta peligrosidad en algún momento, su manera en que surgió en el 2002 y en el 2012 eventualmente, que es el MERS y el SARS. Entonces, desde su aparición, estos han generado algunos brotes que han generado algunos conflictos por los tipos de enfermedad que han generado y de la letalidad que se le asoció. Pero, pues prácticamente los que son el 229E, el NL63, el HK1 y el OC43 son los 4 virus que habitualmente tienen una distribución amplia en el mundo y que habitualmente infectan a mucha gente en estas gripas clásicas que tenemos cada época invernal. Entonces, en estudios que se han podido hacer con PCRs en mucha gente que está en la época invernal, se ha logrado identificar que probablemente sea el 10% de todas las enfermedades respiratorias que presentamos nosotros en la época invernal, y pues que prácticamente es pues un virus bastante presente pues en el mundo. Entonces, aquí yo les muestro una tabla que se realizó el año pasado, antes del nuevo brote, donde se identifican todos los virus que han habido prácticamente en estos últimos años, ¿no? Entonces, de estos virus, la mayoría se han encontrado o se han aislado o se han identificado en China. Entonces, esto va a tener relevancia justamente porque China es el lugar donde más pareciera que van a surgir nuevos virus. En relevancia aquí de estos virus tiene, por ejemplo, el HKU2, que alcanzarán ver en su pantalla, que está entre paréntesis que dice SADS, que es un tipo de SARS, pero más bien le dio en los cerdos. Entonces, esto es algo que surgió recientemente, no hace mucho. Hubo una epidemia en cerdos, muchos cerdos estuvieron falleciendo en esta epidemia en China, y pues esto se tuvo que reportar y se identificó que era un nuevo virus que afectaba exclusivamente a los cerdos, les daba diarrea y pues, fallecían. Entonces, pero también sabemos que existen una gran diversidad de animales que afecta también el virus. Se sabe que afecta también el animal, el bisón, que es un animal muy similar a la nutria, e inclusive también se ha identificado que ballenas beluga han fallecido por coronavirus. Entonces, hay un animal que tiene una parte muy importante en la cuestión del virus, que es prácticamente pues, el murciélago. El murciélago está bien identificado que existen 2 tipos de murciélagos. Está el murciélago macro murciélago y el micro murciélago. Los murciélagos tienen una gran importancia porque pues son los únicos mamíferos que vuelan. Las aves que no son mamíferos, el murciélago no es una ave, es un mamífero, y siendo un mamífero tiene una gran importancia y una gran distribución mundial. Entonces, siendo mamífero, el murciélago es una gran parte del mundo de la orden del reino animal,
de tal manera que gran parte de los animales que hay en el mundo son murciélagos. Entonces, los murciélagos tienen la habilidad de poder volar y eso genera que tenga una gran diversidad y que esté bien esparcido a través de todo el mundo, como se muestra en esta tabla, donde se puede identificar que prácticamente en toda parte, en todo el mundo hay murciélagos en diferentes sentidos. El hecho de que el murciélago pueda volar y que pueda encontrarse con nuevos lugares, pareciera que es una manera que él ha logrado convivir con múltiples virus. En un mismo murciélago se ha podido identificar múltiples infecciones de mismos virus, que es algo no habitual, y pues eso ha logrado que se logre diseminar la enfermedad muy fácilmente. Un ejemplo es, por ejemplo, el ébola. El ébola pareciera que tiene una diseminación a través de los murciélagos, porque no se lograba identificar cómo un murciélago, cómo la infección desde el Congo llegó hasta la parte de Sierra Leona, la Guinea, y donde también otros sitios donde empezó a haber ébola, y pues eventualmente lo que se ha podido ir viendo o identificando, pues es que prácticamente lo que pues sucede es que el murciélago es un animal que ayuda mucho a esta diseminación. Adicionalmente, sabemos que en China, pues China es un país ampliamente poblado. China tiene una población extremadamente densa y sabemos que también en la cultura china, pues hay una amplia distribución en cuanto a todavía utilizar y realizar alimentación a base de animales que son destazados vivos. Entonces, hay una creencia de que los animales destazados vivos pues son más nutritivos, y esta pues justamente es una gráfica que se publica en uno de los diarios de China, haciendo la analogía de la representación de cómo es muy fácil que en un lugar convivan múltiples especies donde son destazadas en vivo y con situaciones de higiene que no son las más adecuadas, y junto con estos múltiples virus que hay, entre ellos el coronavirus, pues siempre se ha considerado, inclusive lo considera en el artículo que recientemente se había publicado antes del brote, pues un lugar ampliamente susceptible de que surgiera una nueva especie de coronavirus. Entonces, ¿qué otras circunstancias importantes? En Wuhan, que es donde donde ha surgido este nuevo virus, pues es una ciudad no pequeña, es una ciudad importante también de China. 19 millones de habitantes. China tiene una amplia distribución de conexión a través de trenes rápidos. Entonces, los trenes rápidos y entre los vuelos, que en la gráfica se muestra la cantidad de vuelos que se hace, pues se movilizan anualmente pues prácticamente miles y miles y miles de personas, y la mayoría, el 80-85% del movimiento que hay dentro de China a través de los trenes y los vuelos son de entre los mismos chinos, es viajes domésticos, ¿no? Entonces, hay un amplio movimiento de la población china dentro de China, y pues principalmente Wuhan tiene conexión con las principales ciudades que son Shanghái, Beijing y Kunming, ¿no? Entonces, ¿qué más se sabe? Estos 4 virus que habitualmente son los que infectan a los humanos, tienen una manera ya identificada de qué receptor es el que utilizan para adherirse a las células del huésped, que en este caso puede ser el humano, ¿no? Entonces, en el caso de los que son el 229E y el NL63, pareciera que utilizan una proteína que es la proteína APN, y en el caso del NL63 y también del SARS, pareciera que utilizan una proteína en forma de spike, se llama, y esta se adhiere al receptor del AC2, de la angiotensina en el humano, ¿no? Entonces, esto es importante porque ha sido como que de donde han podido buscar la manera de generar nuevas vacunas, pero pues prácticamente esta combinación de un lugar donde se generan unos hábitos de alimentación y todo este tipo de circunstancias ha hecho que a partir de diciembre empezara a haber una serie de casos en China que originó pacientes que llegaban a los hospitales y que tuvieron que empezar a llegar a las terapias intensivas, generar neumonías atípicas, y en su búsqueda de identificación a través de sus respifinders, de sus sistemas de identificación de virus,
pues no identificaban que fuera un virus que ellos conocieran. Entonces, eventualmente empezaron a buscar y lograron identificar una secuenciación, hacer una secuencia de un virus, y prácticamente eso hizo que antes de que lograran identificarlo, el 31 de diciembre del año pasado, las autoridades de China hicieron un comunicado donde hicieron un alertamiento de que contaban con 27 casos, de los cuales 7 eran severos, y pues que a partir de esto pues estaban identificando que muy probablemente iba a haber un nuevo virus y que iba a ser coronavirus. Entonces, el día siguiente, el día 1 de este año, cerraron el mercado de húmedo, le llaman mercado húmedo porque es venta primordialmente de aves, pero prácticamente hay de todos los animales. Y pues la historia a partir de eso se ha sido algo que ustedes ya la mayoría han conocido. Se empezó a diseminar, ya hay varios países afectados, vaya, son múltiples, no vale la pena probablemente mencionar cuáles son todos los países, eso es algo que se va actualizando día a día, pero aquí yo le voy a mostrar unos datos que son un poco relevantes y un poquito más sustento científico, ¿no? Entonces, una de las situaciones que se inició y que es una de las primeras publicaciones que salió es esto que se realiza, que es una estimación epidemiológica donde hacen un modelo predictivo matemático para poder definir cuál será el comportamiento del virus, ¿no? Entonces, a partir de unas presunciones, que era que el virus pudiera tener una incubación de alrededor de 4 días y que tuviera un periodo de transmisión de algunos otros 4 días, generaron estas estimaciones. Entonces, a partir de esas estimaciones y de los casos iniciales que se identificaron cuando se hizo el alertamiento, ellos han estimado que hay una tasa de transmisión de alrededor de un día, con un periodo un periodo infeccioso, el periodo donde el paciente puede infectar a otra persona, de alrededor de 4 días. Esa es su estimación, con un índice de confianza del 95%, prácticamente de eso, ¿no? Entonces, y también estimaron ellos un R0, que esto es el punto importante, porque el R0 es cuántas personas en teoría infectaría una persona que ya está infectada, y sus cálculos con un intervalo de confianza un poco acotado es de alrededor de 3.8 y casi 4. Entonces, esto es algo un poquito, era inicialmente preocupante porque esto es algo que significa que se vuelve ligeramente más contagioso que una gripe común, ¿no? Entonces, esta misma estimación que ellos hicieron llevó a hacer esta gráfica que se muestra aquí, donde ellos estiman que para el 4 de febrero habría 200,000 personas infectadas, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque si ustedes pueden observar, hay una línea roja que habla de la cantidad de miles de personas que son detectadas, y ellos tienen una estimación arriba que habla prácticamente de los que realmente están infectados. Entonces, sí hay una posibilidad, o hay una creencia, una amplia creencia en los modelos matemáticos, de que no todos los pacientes los están detectando, porque pues no es factible realmente realizar eso. Entonces, hay una amplificación y se está diseminando el virus, y no necesariamente a todos los están identificando, y ese es un hecho. Este mismo artículo define a través de su modelo matemático y a través de lo que habitualmente es el movimiento de los vuelos que tiene China, que muy probablemente los países que se iban a ver afectados para el 4 de febrero con pues, muy ampliamente, van a ser Tailandia, Japón, Taiwán, Hong Kong, pues, Corea del Sur, Estados Unidos, Malasia, Singapur, Australia y Vietnam. Entonces, eso no ha fallado, prácticamente son países que están afectados, que han sido afectados. Ellos estimaron prácticamente los días en que promedio iba a haber para que empezara a haber situaciones más caóticas en cada uno de esos países. Los alertan a estos países de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que da esta que se pueda transmitir este virus más fácilmente entre los humanos? Esto es algo que ya está estudiado dentro de los coronavirus. Hay publicaciones al respecto sobre la transmisión del SARS, del MERS, que son prácticamente 2 coronavirus de mayor importancia. Entonces, se sabe que esta transmisión, qué tan fácil se pueden transmitir los virus, sí dependen de la especie del virus, pero también depende un poquito de algunas circunstancias, la variación de la cepa,
el título de qué tantos virus se tenían, el tipo de superficie donde están cayendo las gotitas, que es en teoría por donde se está transmitiendo o se transmite la enfermedad, el medio de suspensión, el modo de deposición, la temperatura, la humedad relativa que existe en el medio ambiente, y también, pues obviamente que en los estudios pueden ser diferentes porque pues depende del método de detección que utilices. El hecho de que tú detectes por PCR una partícula de virus en una mesa no necesariamente significa que ese virus ya estaba vivo, pero pues sin embargo se considera y se sabe y se entiende que el virus se disemina a través de las gotitas. Entonces, estas gotitas son las que lo logran. Aquí mismo les muestro una tabla de lo que significa el R0 en diferentes enfermedades y más o menos podemos ver que cuando el virus depende de un contenido líquido que sus gotas son más grandes, o sea, son secreciones como tal como en el ébola, hasta los que pueden diseminarse exclusivamente por el aire sin necesariamente ir viajando en las gotitas, pues tienen cada vez un mayor R0, un mayor nivel para hacer contagio, ¿no? Entonces, esto es muy relevante porque eso es lo que hasta ahorita sabemos del coronavirus y es lo que genera cómo debemos de tener nosotros nuestras medidas de protección personal. Sabemos que una persona infectada puede generar gotitas, las gotitas tienen un diámetro de micrómetros y estos diámetros de micrómetros caen en las superficies, las tenemos en nuestras manos, las tenemos en nuestras mucosas y cada vez que estornudamos, nos tocamos la cara, que nos tocamos las mucosas, nos infectamos o tenemos el virus en nuestras manos. Entonces, el contacto directo es la principal manera de infección de los coronavirus y se sabe que también a través de las gotitas, que cuando alguien genera gotitas a través del estornudo, de hablar y de escupir y todo esto, escupir en el sentido de que está hablando y genera gotitas, alrededor de 1 metro y a mucho 2 metros podría generar una contaminación. También se entiende que pues, todos los objetos inertes donde se caen estas gotitas se pueden contaminar y por lo tanto sí se entiende que puede haber un contacto indirecto. Entonces, hay gente que se puede infectar a través del contacto indirecto. Y esto es bien importante porque no necesariamente, eventualmente, conforme vaya avanzando esta historia del nuevo coronavirus, van a surgir casos que no necesariamente tienen un contacto directo con un paciente confirmado de coronavirus. Eso eventualmente va a suceder porque va a haber infección por contacto indirecto. Entonces, el hecho de que el virus entre y eventualmente identifique qué célula es la que nos va a atacar, pues es la manera que este tipo de coronavirus ataca ciertos sistemas, ¿no? Se sabe que los coronavirus pueden atacar el sistema respiratorio y también el sistema digestivo, ¿no? Entonces, se sabe también que pues ya se había identificado a través del tiempo, se han generado secuencias. Acá arriba les muestro en el cuadro grande lo que es el primer y lo que se requiere para poder hacer una identificación que se conoce como pancoronavirus, que es una secuenciación de PCR donde si tú pones una muestra te va a dar positiva para cualquiera de los 4 virus habituales que nosotros conocemos que pueden infectar a los hombres. Entonces, ese se llama pancoronavirus. El RespiFinder, el que nosotros conocemos como RespiFinder, que habitualmente podamos llegar a tener en algunas partes de México, genera la identificación específica de cada uno de estos virus, no es como un pancoronavirus, ¿no? Entonces, esto normalmente lo hacemos a través de una muestra de un hisopado nasal y el hisopado nasal se envía para su identificación. Entonces, el 7 de enero se realiza la secuenciación del nuevo coronavirus, se publica como tal. El 12 de enero la Organización Mundial de la Salud tiene disponible esta secuenciación y prácticamente lo empieza a trabajar Alemania y lo empieza a trabajar China para poder tratar de buscar en estos laboratorios una prueba que se vuelva un poquito más generalizada y un poquito más comercial, ¿no? Entonces, el punto fue que cuando se realiza la secuencia se identificó que el nuevo virus, el nuevo coronavirus, era un virus del tipo beta y que tiene un 70% de similitud con el SARS. Entonces, de inicio eso generaba miedo. Entonces, saber que hay ya pacientes graves y saber que este coronavirus nuevo tiene un porcentaje de similitud con el SARS,
pues obviamente que evocó a todos los peores sentimientos de que a lo mejor se iba a tratar pues, de algo pues grave, ¿no? Entonces, esto es algo que es inaudito porque a diferencia de las décadas pasadas o de los brotes pasados que han surgido, no llevamos ni siquiera un mes, ya se está compartiendo la información y, por ejemplo, la CDC y China han compartido la secuenciación de todos los pacientes que han identificado. Estas son las secuenciaciones de cada uno de los pacientes. Todos esos son el nuevo coronavirus, pero con sus diferentes pequeños detalles diferentes, y han podido ver que a través de esta filogenética, que muy probablemente este virus tiene como una historia que a lo mejor surgió a partir de noviembre. Y, prácticamente entonces hay un tiempo antes, no hay un paciente cero que puedan identificar porque esto fue a partir de diciembre, ¿no? También ya existe esta publicación, que es la publicación del New England, donde pues ya tenemos fotografías de microscopio, donde se puede identificar perfectamente el virus del lado izquierdo de su pantalla y del lado derecho el virus en las células epiteliales de un paciente que tuvieron muestras y que estas muestras las pudieron sembrar en tejido y hacer esta réplica para poder obtener el virus. Entonces, esto es algo importante porque habitualmente en los coronavirus no se podría lograr este tipo de estudios tan fácilmente y esto es algo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos entonces hasta ahorita clínicamente de los pacientes y que eso nos trae la relevancia sobre esta enfermedad? 41 casos confirmados que ya están publicados en el Lancet hace un par de días, unos cuantos días. De estos, todos los pacientes son mayores de edad. Esto es algo relevante. No hay menores de edad que se hayan tenido que hospitalizar, al menos que se hayan reportado en publicación. Entonces, todos los pacientes son mayores de edad. La mayoría entre los 25 y 50 años, la mitad de los pacientes de esta publicación están entre los 25 y 50 años y el otro porcentaje entre los 50 y 65 años. Entonces, es una edad ampliamente productiva, ligeramente mayor en hombres que en mujeres, y comparando los pacientes que tuvieron que entrar a la terapia intensiva contra los que no tuvieron que entrar a la terapia intensiva, hay algunas pequeñas diferencias. No hubo diferencia en las comorbilidades, que esto es relevante porque luego después comentan que los pacientes que han fallecido tienen comorbilidades, pero en esencia lo que está publicado es que los pacientes que ingresan a la terapia intensiva, pero no necesariamente que mueren, pero que ingresan a la terapia intensiva, no mostraron diferencias en sus comorbilidades. En lo que sí logramos identificar diferencias es que los pacientes que ingresaron a la terapia intensiva presentaron mayor disnea que los que no ingresaron a la terapia intensiva. Y esta disnea la presentan alrededor del 8º día. Adicionalmente, también si hipertensaban ligeramente más en algún punto, aunque después llegaban a choque, también presentaron en mayor porcentaje un aumento de frecuencia respiratoria y también pues se sabe que en promedio la mayoría de los pacientes que tuvieron que ingresar a la terapia intensiva ingresaron a partir del 10º día. Entonces, ¿qué síntomas son los que están presentando los pacientes que están teniendo infección por coronavirus? La mayoría, el 98%, casi todos, han presentado fiebre. Fiebre en diferentes grados, tos, disnea, aunque la disnea la presentan ya después, hasta el 8º día, mialgias, fatiga, han tenido tos con esputo, y en un bajo porcentaje, el tos con esputo, porque nada más es 1/3, pero en mucho más bajo porcentaje la cefalea, que es algo más, digamos, característico a veces como de lo de influenza, hemoptisis, y diarrea, nada más el 3%, que este es un dato extremadamente relevante porque el MERS y el SARS suelen generar diarrea. Entonces, el hecho de que no genere los mismos síntomas que el SARS y el MERS como que da una pequeña esperanza de que no sean totalmente similares en su comportamiento. Aquí en esta parte seguimos comparando los pacientes que ingresaron a la terapia intensiva con los que no ingresaron a la terapia intensiva y se identificó que los pacientes que ingresaron a la terapia intensiva tenían un dímero D más alto, los tiempos de protrombina ligeramente más alargados, y también se logró identificar que de estos pacientes que ingresaron a la terapia intensiva, algunos presentaron choque séptico, pero en 5 pacientes inclusive se identificó que hubo un daño miocárdico común. 4 de los pacientes que ingresaron a la terapia intensiva, de los 13 que ingresaron, requirieron ventilación mecánica invasiva, y esto es algo extremadamente relevante. De los 4 que ingresaron, que requirieron ventilación mecánica invasiva, en algún momento se decidió en China que requerían de ECMO venovenoso. Entonces, otra de las características que se ha empezado a identificar hasta cierto punto es de que presentan una leucopenia ligera, una leve leucopenia, o sea, los leucocitos se aproximan normalmente a 4,000 leucocitos, una linfopenia un poco más marcada
una ligera elevación de ACT. Esto se lo presentan todos los pacientes que están infectados de coronavirus. Y este es un dato relevante porque todos los pacientes que se atendieron en el hospital, prácticamente el 100% llegaron a tener en algún momento antibióticos, prácticamente casi todos tuvieron oseltamivir porque están en temporada de influenza y están indicando oseltamivir. Y pues un dato también que es un poco controversial, que es esto que el 22% de los pacientes les pusieron metilprednisolona. En el anexo de este estudio publicado en el Lancet viene una tabla comparativa entre los pacientes que se les administró y no se les administró prácticamente metilprednisolona, y pues no hay ninguna diferencia entre ellos. ¿Qué tipo de lesiones pulmonares se están presentando? Pues prácticamente desde el paciente que tenemos del lado derecho, que son infiltrados bilaterales siempre, y pues obviamente en múltiples segmentos, en múltiples áreas del pulmón, como también pacientes que, si bien no están en terapia intensiva, no logran estar intubados, tienen lesiones, ligeramente lesiones de vidrio deslustrado en diferentes partes del pulmón. Y esto es relevante porque inclusive hay pacientes que no han generado criterios de neumonía, pero en el abordaje y en el estudio de los casos les han realizado tomografía y a pesar de que no tienen síntomas, han identificado lesiones pulmonares. Esto es lo que se tiene que hacer, lo que están haciendo y de donde nos tenemos que guiar para poder identificar cómo va a ser la transmisibilidad de la enfermedad. Este tipo de reportes. Yo sé que hay muchas noticias, puede haber periodicazos, pero esto es lo que nos debería de guiar. En este tipo de publicaciones se identifica un clúster familiar y se hace un seguimiento epidemiológico donde ellos determinan cómo fue o cómo pudo haber sido la infección. Y esto es lo que nos puede ir permitiendo con el tiempo poder determinar periodos que son importantes de establecer en las infecciones, ¿no? En este clúster identifican a 7 pacientes que vienen de la ciudad de Shenzhen a visitar a su familia a Wuhan. Viene aquí trazado en la gráfica perfectamente cómo cada paciente llegó y empezó a estar en contacto con sus familiares, y a partir de que estuvo en contacto con sus familiares, la mayoría empezó a tener sintomatología hasta ciertos días, donde está la crucecita azul, se presentó en el hospital. Entonces, sabiendo que el día 29 llegaron a la ciudad y empezaron a estar en contacto con sus familiares que ya se conocen como infectados, se ha determinado que al menos para este clúster de familia, el periodo de incubación fue alrededor de 3 a 6 días, entre el contacto y el inicio de la enfermedad, y alrededor de unos 10 días para que ellos generaran síntomas un poquito más severos que generar la preocupación de ir al hospital. Relevante en esto son el paciente número 5 y el paciente número 6, porque son 2 pacientes niños. Son 2 pacientes niños que no generan síntomas y no generan ningún problema. Entonces, el paciente 5, que lo tengo identificado en un recuadro azul, este paciente dio positividad en las pruebas y se le hizo una tomografía e identificaron que tenía unas lesiones pequeñas de vidrio deslustrado, pero sin mayor problema y sin mayor sintomatología. Y el paciente número 6, que es otro niño, jamás hizo síntomas, pero dio una positividad en sus pruebas. Entonces esto habla de que probablemente sí va a haber, y pues va a haber pacientes que estén infectados y sean probablemente infectocontagiosos, aunque no hayan desarrollado enfermedad, y esto pues va a hablar también de contagio directo y de contagio indirecto, que va a ser muy importante para poder eventualmente ir cambiando los criterios de cómo defines que un paciente tiene o no tiene, ¿no? Entonces, eventualmente también se comprobó que la familia regresó a Shenzhen y el paciente número 7, que es como la abuelita que dejaron en la otra ciudad, al regresar y al estar en contacto con su otra familia que regresó, también se infecta. Entonces, ahí sí hay una situación de contacto que pudieron identificar. Entonces, esto, pues obviamente que fortalece que hay una transmisión de humano a humano, ¿no? ¿Qué es lo que ahorita más relevante? Pues podemos ir determinando que ya con lo que tenemos es el MERS y el SARS tenían un R similar o alrededor de 2 de transmisibilidad de la enfermedad, pero lo preocupante en el SARS y el MERS era su alta mortalidad. O sea, el hecho de que tú te infectaras te daba una probabilidad de un 10 a un 37% de que pudieras fallecer. Entonces, eso es una alta probabilidad. En el caso del SARS, del nuevo coronavirus, perdón,
pareciera que esta tasa de letalidad está alrededor de 2.5 a 3%. Entonces, esta tasa de letalidad es prácticamente muy similar a la tasa de letalidad de la influenza, ¿no? Entonces, esto es relevante porque pues significa que, como les había mostrado en las otras gráficas, de que va a haber muchas personas infectadas, muchos pacientes con síntomas leves, no relevantes, que probablemente no vayan a ir nunca con un doctor a generarse una prueba diagnóstica ni nada de esto, y que pues eventualmente seguirán contagiando hasta que exista un paciente que sí le pegue, sí requiere ir al hospital y eventualmente requiera terapia intensiva y probablemente pueda fallecer, aunque en una tasa baja de probabilidad. Relevante, pues estos datos de que no es el mismo, pareciera, a pesar de que son de la misma, son beta coronavirus, el nuevo coronavirus no afecta al tracto digestivo, no genera síntomas de diarrea prácticamente, y entonces esto es muy importante porque pues pareciera que a lo mejor no son los mismos receptores que utilizan y esto pudiera ser algo relevante en cuanto a que no sea por eso más letal que los otros virus, ¿no? Entonces, adicionalmente, pues con esta información, al día de hoy, que es algo que tenemos que estar checando habitualmente, sabemos que el criterio para poder definir un caso sospechoso, requiere que sea un paciente que tenga fiebre, cuando definimos enfermedad similar a influenza, que tenga los síntomas respiratorios como tal. Se sabe que no generan tantos síntomas respiratorios de vía aérea superiores, no generan en nariz o en boca síntomas, sino son síntomas de tos prácticamente. Y pues obviamente tendrían que tener hasta el momento todavía para la definición, haber estado pues, obviamente en una zona donde la infección ya está muy diseminada, que es Wuhan, o haber estado en una zona de algún país que ya hayan identificado un paciente infectado y que en su estudio de caso identifiquen que se haya tenido un contacto directo, indirecto con ese paciente. Entonces, hasta este momento, esa es la manera de poder decir que alguien sea un caso probable. Entonces, hablando sobre contacto como tal, o contacto directo, indirecto, significa que estuvo alrededor de su, digamos, de su espacio vital, que es este metro, 2 metros alrededor de la persona, que se haya confirmado que fue positivo. ¿Qué es lo que va a pasar eventualmente? Pues va a haber, en México hay pruebas que detectan coronavirus de los 4 coronavirus habituales respiratorios, entonces no hay que generar pánico de que haya pruebas positivas para esos coronavirus. Hay que recordarse que hay coronavirus que están ampliamente distribuidos en el país y que generan muchas enfermedades respiratorias, y que existe un panel, que es un panel del pan coronavirus, que puede detectar a todos los coronavirus. Entonces habría que ver si este pan coronavirus, este panel de PCR puede identificar también el nuevo coronavirus, de tal manera que si lo genera este diagnóstico, probablemente se genere un concepto de un caso probable, que eso no existe todavía como tal. Pero bueno, eso va a tener que ver con la manera en que van a llegar los nuevos kits diagnósticos de PCR para, para identificar el nuevo coronavirus. Eventualmente, lo que va a suceder y lo que, si continúa la diseminación, es que pues va a llegar a haber tantos pacientes infectados con coronavirus que si su tasa de letalidad se mantiene así de baja, pues vamos a tener que someternos como al mismo sistema de influenza. No a todos los pacientes hay que hacerle un hisopado, no a todos se les puede hacer, entonces nos apegaríamos al sistema de las USMIs, que es un sistema bien distribuido por el país para poder ver el comportamiento de un virus, y pues siendo la mayoría de los pacientes no graves, pues nada más se tendría que ver en algún momento tal vez el comportamiento y se mandarían hisopados de los USMIs y obviamente también de los hospitales donde hay pacientes graves. Esto probablemente sea lo que pasa en el futuro si se mantiene como que la historia natural como es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros si llega un paciente que de antemano, desde el momento que nosotros lo estamos viendo, nos empieza a comentar que él tiene criterios o lo que pareciera que son criterios de contacto, ¿no? De que yo vengo de Wuhan o yo conocí o estuve en contacto con un paciente que al parecer es positivo. Pues estos pacientes, obviamente que no hay que caer en pánico, hay que tomar precauciones de contacto, nada más, precauciones estándares, que es todas precauciones de alrededor de su metro o 2 metros de espacio vital del paciente, tener la higiene que nosotros normalmente tenemos que tener en el hospital,
higienización de manos y todo esto, y cuidar los objetos inertes, hacer higiene de estos objetos inertes con cloro, como habitualmente se pide en el hospital, que sea una parte por cada 99 de agua, y pues revisarlo en un consultorio. Este consultorio, que sea un consultorio que nosotros podamos seleccionar para que se mantenga aislado, hacer una valoración clínica, tomar las muestras necesarias, que tienen que ser, hoy en día se está solicitando que sean los hisopados nasofaringeos y ya, tal vez una muestra sanguínea, y obviamente hacer una revisión clínica del paciente con cualquier otro paciente para definir si sus síntomas respiratorios es pues nada más sintomatológicos como cualquier otra gripe, o si requiere o tiene criterios de hospitalización como una neumonía. Entonces, utilizar las clásicas herramientas para neumonía como son el CURP, el PORT o cualquier otra escala pronóstica de neumonía. Si tiene criterios para hospitalizarse, pues se hospitaliza y se pasa a un cuarto de aislamiento de contacto, que es prácticamente un cuarto privado, no necesita más. Entonces, si no tiene criterios de hospitalización, pues nosotros podemos mandarlo a su casa a que se mantenga aislado, y pues aquí hay unas guías que se publican en la CDC, donde hay unas guías donde nos sugieren cómo podemos nosotros recomendarle al paciente que se aísle en su casa. El chiste es que no haya visitas, que solamente se quede una persona asistiéndola, la persona que lo va a asistir, que sea la persona más sana de la familia, que también considere que alrededor de él y sus objetos inertes que están en su metro y medio están contaminados y que tienen que estarlo limpiando constantemente con el cloro que se utiliza normalmente para desinfectar, y pues no dormir en la misma cama, y considerar que si tiene secreciones, pues inclusive en algún momento el paciente utilice guantes, utilice un cubreboca, utilice lentes, como si estuviera en el hospital, ¿no? Entonces, estas recomendaciones son como para mandar a su casa. Entonces, sabemos que las medidas de protección actualmente que tenemos que tener para estos pacientes, y que muy probablemente son las que se van a quedar por el tipo de virus que es y su familia y cómo se transmite, van a ser precauciones estándar y precauciones de contacto. Eso significa que si va a haber secreciones, si va a haber tos, si va a haber estornudos, que es lo probable porque el paciente tiene síntomas, lavado de manos, como siempre debe de ser, en los 5 tiempos, la utilización de los guantes, utilizar una mascarilla, y eso se refiere a un cubrebocas quirúrgico, no necesitamos algo más sofisticado, unos lentes y una bata. Cuando se entra y se sale, pues hay que hacerse el aseo, hay que quitarse y ponerse las cosas de la manera correcta, con la técnica correcta que habitualmente en epidemiología nos enseña, y eso se tiene que seguir, ¿no? Una vez que el paciente lo tenemos, pues ya lo tenemos ahí, le hacemos la toma de muestras. La toma de muestras actualmente tendría que ser un hisopado nasal, como se hace para la influenza, con un hisopo exclusivo habitualmente para virus, en un medio viral que normalmente va por una red de frío, y pues a través de lo que está recomendando ahorita la OMS, es de que los países se apeguen a su sistema nacional de detección de influenza. Muy seguramente este sistema de influenza va a tener como que las bases para que lleguen las pruebas también del coronavirus y se utilice de la misma manera, si se distribuye a través del país de la misma manera. Entonces, lo que tenemos que tener confianza es que eventualmente, conforme vayan avanzando un poquito más la distribución de las pruebas, los primers y todo lo que se requiere para las pruebas de PCR, la misma Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, los USMIS y la regionalización de todo esto, va a poder generar que podamos hacer pruebas. Sí se sabe que actualmente el INDRE normalmente es alguien que centraliza y genera la prueba oficial, pero sí hay trabajos, hay esfuerzos para poder buscar que haya otros hospitales en otras partes del país que puedan recibir también las muestras y tener la misma calidad que el INDRE para poder generar resultados más rápidos, ¿no? Porque luego suele ser un problema eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a ocupar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahorita, como todos los que estamos en hospitales y tenemos responsabilidades y somos parte de un departamento de urgencias, una terapia intensiva? Tenemos que asumir que esto es exactamente igual que la enfermedad similar a influenza, y que tal vez el coronavirus nos va a hacer cambiar nada más la definición esta de similar a influenza. O sea, ahora definir a los pacientes con fiebre como enfermedad respiratoria viral aguda, o alguna definición que vaya a quedar, que no sé cuál va a ser, ¿no? El punto es de que ya no podemos acotarlo nada más a influenza, eventualmente se tendrá que acotar que hay otros virus que también generan fiebre y que tendrán que vigilarse,
Entonces, hay que tener la atención de que nuestros centros de atención médico no pueden ser magnificadores de la enfermedad. O sea, no puede venir un paciente al hospital para infectar a más pacientes. No podemos ser nosotros magnificadores de la infección. Entonces, tenemos que tener estas precauciones de empezar a orientar a la gente, a buscar que la gente evite venir al hospital si no es necesario, si viene a una consulta que no es necesaria, identificar pacientes con síntomas respiratorios desde el momento que están ingresando al hospital, pueden ser por triage que estén situados en los sitios de acceso, para etiquetar a los pacientes de alguna manera diciéndoles que se pongan su cubrebocas y orientarlos en cómo se tienen que higienizar las manos. Algunas enfermeras de epidemiología, algunos médicos pueden estar en estos puestos y estar orientando a la gente para que se ponga los cubrebocas, que se ponga y que se higienice las manos ampliamente. Esa es educación e higiene que necesitamos en la gente en el hospital. De alguna manera se recomienda, no nada más para el coronavirus, sino hasta para la época de influenza, recordar que también tenemos que tratar de buscar dividir las áreas en urgencias, donde se esperaría que llegaría un paciente, y que de tal manera los pacientes, como nosotros aquí en nutrición, ya los pacientes con síntomas respiratorios se sienten en una sala y los otros pacientes se sienten en otra sala que no tienen síntomas respiratorios, para evitar que haya contacto en esta cercanía y se genere mayor contagio. Hay que estar al pendientes día a día de la actualización de los criterios. Los departamentos de epidemiología tienen que estar al contacto con los médicos para estar actualizando los criterios de cuáles son los casos probables y a quiénes se les tiene que hisopar, y identificar que las medidas de protección en el paciente tendrá que ser su cubreboca quirúrgico, la higienización de las manos, buscar que todo el personal esté vacunado contra influenza, que esto sí nos puede generar mayores problemas, y pues buscar que también nosotros nos empezamos a proteger. Identificar que el paciente no tenga sus síntomas respiratorios, obviamente que hay que proporcionarle oxígeno, pero saber identificar o buscar, educar a los médicos que estén en urgencias o en las partes de urgencias, de que no sean intensivistas tal vez, que hay que ser muy coherentes en la discordancia de acuerdo al aporte de oxígeno. Si tiene una mascarilla reservorio y a pesar de que está recibiendo mascarilla reservorio con altos litros, 10 litros, 2 litros, 13 litros por minuto, con la bolsa de reservorio llena de oxígeno, y aún así se mantiene una saturación no deseable, alrededor de 90, son pacientes que ya se están poniendo mal y hay que enseñarles que esos hay que identificarlos. Entonces, las definiciones de cómo termina siendo un paciente que tiene infección, pues siguen siendo las mismas que las definiciones clínicas que tenemos. La neumonía seguirá siendo neumonía por definición. El SIRA será SIRA por criterios de Berlín. Actualmente la OMS los comenta y los dice que tal cual. Se busca que los pacientes que estén críticos, que empiecen a ver e identificar que estén respiratoriamente mal, entren con estos criterios, que no se haga nada diferente. Se busque tener, al menos en choque séptico, el manejo que ellos recomiendan, y que sobre todas las cuestiones que puede haber controversia de choque séptico es al menos que nos apeguemos al bundle de una hora de aportarle al paciente los antibióticos y los primeros soportes eso ha demostrado que disminuye la mortalidad en choque séptico. No recomiendan que se administre corticosteroides, puesto que siendo una enfermedad que se está comportando muy similar a influenza, y de acuerdo a las revisiones que se ha tenido con influenza y la poca información que se tiene de experiencia con el MERS y los corticosteroides, pareciera que no aporta ningún beneficio, entonces no se sugiere que se utilice corticosteroides, al menos que tenga una indicación diferente como exacerbación de POC o otra cosa, ¿no? Obviamente se recomienda que se realicen los cultivos, los hemocultivos, los antígenos urinarios o los aspirados o lavado bronquialveolar del clásico abordaje que se tiene que dar para una neumonía, independientemente de que estemos pensando en coronavirus. ¿Qué más? Si vamos a intubar a un paciente, yo aquí les muestro lo que se tiene que hacer, ¿no? En la foto estoy yo con la vestimenta que se debe de tener a la mano para el equipo médico, es las precauciones de contacto y las precauciones. Deben de tener una bata a la mano, los guantes a la mano, unos lentes, goggles a la mano, y si se va a realizar un procedimiento donde se va a generar aerosoles, lo que sí se recomienda en estas situaciones es utilizar un cubrebocas N95. Entonces, si se va a realizar una intubación, eso es lo que deben de tener, protegerse las mucosas ampliamente, que el cubrebocas esté bien puesto,
que cubra perfectamente, que los lentes cubran perfectamente y tener su bata y sus guantes y poder realizar el procedimiento de intubación en pacientes con síntomas respiratorios. Esto es información que nosotros ya estamos dando. Este es equipo que ya tienen los residentes y los médicos para que puedan intubar a un paciente si tiene síntomas respiratorios. Y lo estamos generando así porque ya se tiene que generar como esta costumbre de que así tiene que hacer con o sin coronavirus, de tal manera que estemos preparados. Esa es la idea, que estemos preparados con lo que ya sabemos de influenza y eso es lo que se genere. Actualmente no existe suficiente información para poder recomendar como de base utilizar puntas de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Si bien existen algunos artículos y algunos consensos donde han establecido que en pacientes con falla respiratoria, la no invasiva y las puntas de alto flujo pudieran evitar la intubación, específicamente en pacientes con influenza no lo ha logrado como tal evidenciar. Pareciera más bien que la información en estudios retrospectivos y todo esto, que la no invasiva retrasa la intubación y pues estos pacientes a lo mejor tienen un aumento de su mortalidad por estos datos, y considerando que es un comportamiento similar a la influenza y que los pocos estudios que hay, que son limitados, con MERS no se observó que había un beneficio de utilizar una ventilación no invasiva, pues no se anima la OMS y no se animan los expertos en sugerir que deberíamos utilizar no invasiva. Sí ponen en la mesa que existe ahora esta circunstancia de que nosotros sabíamos para influenza que no era adecuado también utilizar no invasiva, puesto que se generaban aerosoles por la presión positiva y siempre la fuga que se genera de la fase expiratoria, que si no es un circuito cerrado, siempre va a salir aire a presión a través de alguna parte del aparato no invasivo, y esto generaba aerosoles que podrían ir un poco más allá del metro de distancia e infectar a más personas. Entonces hay algunos estudios recientes que han visto que si se utiliza, por ejemplo, la escafandra, el casco, no necesariamente se va a generar estos aerosoles hacia una distancia mayor que el metro que normalmente se utiliza. Se logró calcular que aproximadamente más allá de 20 centímetros no se iba, siempre y cuando el casco tuviera un circuito de entrada y salida. Si tiene un circuito nada más de entrada y sale por un agujero, se avienta como 70 centímetros las gotitas. Y en este otro estudio que se muestra acá, pues vemos cómo avienta casi a 1 metro las gotitas. Entonces, el hecho está en que el utilizar no invasiva, pues es lo mismo, son las mismas gotitas que genera el paciente, pero sí las está expulsando con cierta fuerza, que puede ser alrededor del paciente, y el personal médico fácilmente pudiera infectarse, y eso se ha visto, ¿no? Los médicos en China se están infectando y son, ¿no?, un grupo vulnerable para las infecciones. Sobre el manejo de la ventilación mecánica invasiva, la Organización Mundial es muy prudente en sugerir lo que actualmente se está haciendo y se está utilizando. Si bien los conceptos de la ventilación mecánica de protección han ido evolucionando, se tienen nuevos parámetros, nuevas circunstancias, son muy prudentes en que si se va a buscar el reclutamiento y todo eso, se haga pegado a lo que actualmente están las guías, ¿no? Buscar las metas de protección habituales, tratar de ir oxigenando de esa manera al paciente, y de tal manera que si el paciente no va mejorando, se vaya escalando conforme se va definiendo. Entonces, no recomiendan que se utilice de manera rutinaria maniobras de reclutamiento, que no se deben de utilizar en pacientes que pues no lo requieren porque no están tan graves. Y pues obviamente también ponen en la mesa que si existe un potencial de reclutamiento, pues utilices presiones más elevadas. Obviamente que se va a sugerir lo que se debería de hacer y se debe de hacer, y ya muchas terapias intensivas lo hacemos, que es el prono en pacientes graves de manera temprana. Y asimismo ponen en la mesa esta misma circunstancia de que si el paciente no ha mejorado y su PF está extremadamente baja, como por debajo de 80, se logre discutir si el paciente pudiera ser candidato a entrar a ECMO veno-venoso, siempre y cuando se tengan las circunstancias de un centro que lo realice como tal, ¿no? Entonces, en esta situación, obviamente que pudiera ayudarnos el discutirlo y el tratar de definirlo, si el paciente pudiera ser candidato al ECMO veno-venoso. Existe este score para poder definir cuál sería su mortalidad si nosotros le ingresamos a ECMO veno-venoso. No es algo que nos define si sí o no entra, pero nos permite razonarlo
Y pues eventualmente si tienes un paciente que en términos de lo que hoy en día se conoce como una indicación para poder meterlo ECMO veno-venoso es que tenga su, pues, una PAFI menor de 80, que sea un paciente que se vaya muy probablemente a beneficiar del paciente. Y pues aquí lo que vemos en la experiencia que se tiene en el INER es pues pacientes jóvenes con que su única falla prácticamente es la respiratoria, pues siendo pacientes jóvenes cuya única falla es la respiratoria y siendo extremadamente severo su daño pulmonar, se ha considerado ingresarlos a ECMO como una opción con, con una tasa ahorita bastante bien que hemos tenido de éxito para poderlo sacar, afortunadamente, pero es una consideración que se debe tener en los países y en México hay varios centros que hacen ECMO, entonces si un paciente llega a estas circunstancias de tener una PAFI extremadamente baja, que no ha mejorado y que tiene circunstancias que le favorecen al caso, podría ser candidato también a ECMO, ¿no? Y esto es otra cosa muy particularmente importante, o sea, los casos que se van a empezar a presentar en todo el país, en las terapias intensivas, seguramente habrá muchos casos de poca sintomatología, leves, que no van a acudir a los hospitales, pero seguramente va a haber pacientes que acudan a los hospitales graves. Y esto es como una remembranza de lo que nos pasó con la influenza. Sí habría un número importante de población que tenía influenza que no iba al hospital o que no se detectaba como tal, porque no tendría por qué hacérsele algo, pero el hecho de que haya algunos pacientes, aunque sean pocos, una mínima parte de la población que se ponga grave y que tenga que intubarse y que tenga que llegar al hospital, hace que cualquier hospital entre en caos. Nosotros tenemos aquí la experiencia del INER, donde año tras año podremos lograr fácilmente los 30 pacientes intubados en el hospital, si no es que más, y eso colapsa en cualquier terapia intensiva. Sabemos que en México la experiencia para poder atender pacientes con SIDA pues no es la más adecuada. En un estudio publicado por nuestro grupo, publicado donde se identificó que la mortalidad en pacientes con influenza a 90 días era de 50% en contra del 14% en Canadá. Entonces, se ha identificado, se hizo un modelo multivariado donde se identificaron cuáles son los factores que pudieran haber hecho que siendo los mismos pacientes, siendo la misma influenza, mueran más en México. Y obviamente que tiene que ver con muchas circunstancias del sistema, ¿no? Entonces, pacientes que llegan más tardíamente a la terapia intensiva, más tardíamente al hospital, pacientes que llegan a hospitales donde la infraestructura pues, no es lo deseable, donde la relación intensivista, la relación enfermera-camas no es la ideal. Entonces, esto ha generado, pues obviamente, que en México sea más difícil que un paciente pueda sobresalir con influenza. También se identificó en este estudio un bajo porcentaje de pacientes que se ponían en prono. No fue una diferencia con Canadá, pero debería de aumentar ese porcentaje de pacientes que están en prono, siendo ya una de las maniobras que deberían de utilizarse. Y más o menos para contextualizar en unos datos que no están publicados, que son datos que tengo en saber, en mi poder, realicé una solicitud de información a través de la plataforma de acceso a la información en el 2017 de 373 hospitales que le solicité su información. 169 terapias intensivas se identificaron. No todos los hospitales tenían terapia intensiva. 373 hospitales en México. Prácticamente todos los estados logré encuestarlos y se identificaron 1.427 camas de terapia intensiva en todos estos hospitales, en estos 363 hospitales. Entonces, con estos datos, que si bien no son todas las terapias intensivas de México, pero son una gran proporción de las que hay en México, al menos yo identifico que hay alrededor de 8 camas promedio de terapia intensiva por terapia intensiva en México, alrededor de 11 ventiladores por terapia intensiva y alrededor de un intensivista por terapia intensiva y otros especialistas que no son intensivistas y alrededor de 3 enfermeras por terapia intensiva. Entonces,
con esa infraestructura es difícil pensar que si tenemos un paciente de influenza, 2 pacientes de influenza y llegamos a tener uno y un segundo de coronavirus, pues prácticamente las terapias intensivas se nos van a estar llenando muy fácilmente cada época invernal, que eso es algo extremadamente relevante para la infraestructura de México. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes no graves? Pues prácticamente esta educación. Sabemos que una gran proporción de los pacientes no van a tener sintomatología grave, que estos pacientes van a estar con síntomas leves y por lo tanto es importante que los médicos que están en los consultorios, los médicos que no son de hospital, puedan y sobrelleven una consulta adecuada, ¿no? Entonces, aquí yo ofrezco este curso, que es un curso de los del Instituto Nacional de Salud Pública, también participé en ese curso, donde buscamos que el médico refuerce estos conocimientos de que un paciente con enfermedad respiratoria y con factores de riesgo que no debe de subestimar, como es la obesidad, se le debe de vigilar y se le debe de hacer una consulta y se le debe buscar la confianza para poder repetir la consulta a las 48 horas para ver la evolución. A las 48 horas un paciente que no va mejorando probablemente requiera que se envíe a una segunda vigilancia, que alguien la vea en el hospital. Son los pacientes que eventualmente se ponen graves. Entonces, si es un paciente con factores de riesgo que no tiene una buena evolución a las 48 horas, no es buscar ponerle antibiótico, no es buscar ponerle esteroides, es tal vez empezar a tenerlo vigilado de más de cerca y buscar referirlo al hospital lo más pronto posible, puesto que si se ha identificado que la referencia a un hospital de manera tardía o a mayores días se asocia a una mayor mortalidad de pacientes con enfermedades respiratorias en el caso de la influenza. ¿Qué tratamiento hay específicamente para el coronavirus? Para la influenza tenemos oseltamivir. Para el coronavirus prácticamente no hay un antiviral que esté documentado que se pueda utilizar. Entonces, no existe hoy en día un medicamento que nosotros sepamos que sea eficaz a través de estudios. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud insiste y es muy tajante en esta circunstancia de que no se debe dar tratamiento empírico, no se debe de tratar de dar un tratamiento empírico. Y exhorta, porque más allá de que no podamos o sí podamos, porque yo soy un médico y lo puedo realizar, exhorta que si vamos a buscar tratar de dar medicamento, pues busquemos meter ese protocolo y tener un protocolo adecuadamente diseñado para que si lo vamos a hacer, genere información útil para el futuro y podamos definir cuál debe de ser el tratamiento adecuado de un paciente. Entonces, la intención de esto es estimular a que si un centro va a estar recibiendo pacientes con coronavirus, pues prácticamente se alinee, se busque asociar, se coordine, se colabore con otro hospital para que se genere un estudio donde puedan identificar si el tratamiento que van a proporcionar tiene algún efecto en términos de que sea un ensayo clínico bien hecho para no generar sesgos. ¿Cuáles son los antivirales que se han sugerido que se puedan utilizar? Están el Flinavir y está el Lopinavir con ritonavir, o sea, el Kaletra, son inhibidores de la proteasa y hay algunos otros antivirales que se están sugiriendo, obviamente que se sugieren para que entren a protocolos como tal. Entonces, esto es importante porque como no hay tratamiento, a diferencia de la influenza, que a pesar de que tenga esta similitud, no vamos a tener una herramienta con la cual disminuyamos el periodo de infección, porque normalmente con el oseltamivir, nosotros a los pacientes con influenza les acortamos su periodo de infección con el antiviral, el paciente se siente más rápidamente, se siente mucho mejor más rápidamente, perdón, y logra diseminar menos virus, porque logramos disminuir su carga, ¿no? Como tal. Con el coronavirus no tenemos esto, entonces eso sí tiene consideraciones porque va a ser un virus que va a estar a las anchas para poder transmitirse, para poder mantener su periodo de infección tal cual. Y actualmente pues no hay una vacuna. Entonces, lo que se tiene hasta ahorita de los coronavirus previos es, se han utilizado, se han intentado múltiples estrategias de vacunas, prácticamente todas dirigidas a la proteína S, que era la que les mostraba al inicio, que es la que le da la forma de la coronita.
y algunas otras proteínas han buscado de alguna manera hacer virus vivos atenuados a través de una estrategia donde logran eliminar, perdón, la proteína E y una parte del segmento estructural también del virus, y pues eso lo hace que está atenuado y que no pueda dar su ciclo, que no tenga partes que le son esenciales para su replicación, pero pues tendríamos que hacerlo específicamente para el coronavirus nuevo para poder determinarlo. Otro de los problemas es de que generalmente para este tipo de vacunas se necesitan algunos estudios que no se han podido hacer en modelos humanos, prácticamente se han hecho en animales. Pues bien, entonces, en conclusión, nosotros lo que yo concluyo y les puedo comentar en relación al nuevo coronavirus es, sabemos y la alerta se ha generado a nivel mundial porque es un nuevo coronavirus, es un beta coronavirus que obviamente nos alerta porque tiene una asociación filogenética con el SARS y con el MERS. Sabemos que tiene una transmisibilidad de humano a humano, se está comportando tal como se tiene documentada la ciencia que se transmite este virus. Sin embargo, pues se seguirán estando en alerta para ver que no tenga una transmisión, sobre todo vía aérea o que sea un poco más distante, ¿no? Como pudiera ser, y aumentaría su nivel de manera de contagiarse. Las precauciones hasta este momento son precauciones de contacto estándar. Es bata, guantes, cubreboca quirúrgico y lentes. O una escafandra que tenga una careta o algo así para que las gotas de saliva y lo que se genere no nos caigan en nuestras mucosas. No es necesario hasta este momento tener que utilizar un traje tipo Tyvek ni nada de este tipo. Y sabemos que por su comportamiento es de que la mayoría de los pacientes tiene síntomas leves y síntomas que no requieren ir al hospital, pero habrá una minoría de pacientes que pues prácticamente se van a poner graves. Esta minoría de pacientes, dentro de los detectados, puede llegar a ser un 20-18%, o sea, es un porcentaje que van a llegar al hospital, pueden saturar los hospitales y con una tasa de letalidad baja, que ahorita es del 2.5%. Esta minoría grave, como lo menciono, puede colapsar en los hospitales, entonces habría que tener una estrategia y empezar a trabajar en ello. Y pues obviamente que en cuanto a cómo se va a tratar, qué vamos a hacer, pues hay que mantener un apego a la evidencia actual del manejo del paciente respiratorio, tanto leve como de la evidencia actual que hay del paciente crítico de cómo se debe manejar. El apego a las guías de ventilación mecánica, el apego a lo que se conoce o se sabe actualmente de choque séptico, y pues prácticamente darle ese tratamiento. Esto es todo por lo que respecta a la plática del coronavirus. Espero que le haya sido de utilidad y les haya dado la información que ustedes buscaban. Les dejo mis dos correos, un correo normal y un correo institucional, y también los invito a que me sigan en Twitter, en el Dr. Thierry. Habitualmente trato de dar información que ayude para todo, o discutir casos, o discutir circunstancias de la terapia intensiva, y pues nos ayuda a aumentar nuestro conocimiento de una manera fácil y gratuita. Muchas gracias y estoy aquí en contacto. Hola, de nuevo estoy con ustedes y me da mucho gusto comentar esta excelente plática. El doctor Thierry nos ha mostrado un panorama amplio de lo que está pasando en el otro hemisferio, pero por los datos de la Secretaría de Salud y de la comunidad médica, es algo que va a albergar nuestras terapias intensivas próximamente. Ya en Estados Unidos y en Canadá hay casos y tenemos que entender que tenemos unas ventajas enormes con respecto a lo que pasó hace una década. Las redes sociales, la información en tiempo real, el tener el gen y la secuencia de este nuevo virus, la oportunidad de que la comunidad científica conozca del mismo y se esté preparando una vacuna y una nueva terapéutica, nos pone en la vanguardia con respecto a hace una década, en lo cual en la influenza hubo un retraso en la información, hubo un retraso en las medidas y hubo un retraso en la adquisición de medicamentos y la nueva vacuna. Actualmente la comunidad científica está muy preocupada por este nuevo virus, ya que la participación de viajes con la facilidad que ahora se pueden hacer por vía aérea han hecho que este virus se pueda propagar
de una forma pandémica. Nuestras terapias intensivas cuentan con la preparación y la entrega de todo su personal, pero obviamente necesitamos la sensibilización de las autoridades desde el punto de vista administrativo, ya que requerimos nuevos recursos técnicos para afrontar este nuevo virus. Algo que comentó mucho el doctor Thierry, afortunadamente, son las medidas de protección personal. Las mismas se hacen día a día en todas nuestras áreas hospitalarias, pero es importante señalar que existe una autoconfianza muchas veces en el personal, tanto de enfermería como médicos y paramédicos, para dejar a un lado cuando no hay la sospecha de este virus. Estamos obligados en todos los pacientes infectocontagiosos en las próximas semanas comportarnos con un equipo de protección personal al 100% en nuestras áreas hospitalarias. La biología molecular del virus puede mutar, sí. Todavía no tenemos esa información, pero estamos tratando nuevos medicamentos y nuevas medidas terapéuticas desde el punto de vista de ventilación mecánica para poder afrontar esta patología. Es muy importante que la gente de urgencias, piso, consulta externa y terapia intensiva estén al tanto de todos nuevos pacientes con sospecha de este virus, para poder abrazar oportunamente una asistencia integral. Agradezco mucho al doctor Sánchez, que preside este grandioso colegio, la oportunidad. Agradezco mucho al doctor Thierry por su participación y colaboración con esta conferencia, yo diría, magistral. Y a todos ustedes por seguirnos en las redes sociales y por estar con tanta intensidad apegados a estas nuevas medidas. Estamos a disposición en los correos electrónicos y también a través del colegio. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Luis Sandoval por la coordinación de esta sesión mensual. Al doctor Thierry también, muchísimas gracias por la excelente plática. Este fue un tema que está muy ad hoc, ya que ahorita hay un interés creciente por conocer sobre este nuevo coronavirus en Wuhan, China, y que se ha estado difundiendo ya sobre todo en los países cercanos a China, pero ya también a los países donde hay muchos viajeros de esta ciudad y de este país, perdón, y que bueno, hay en todo el mundo prácticamente. Muchísimas gracias a todos por estar conectados en estas sesiones mensuales de COMEC ya de 2020. Invitarlos para conectarse los últimos jueves de mes a las 8 de la noche en estas sesiones mensuales que este año tendrán ya el reconocimiento también por el Consejo Mexicano de Medicina Crítica para que cuente para nuestro puntaje para la recertificación de la especialidad, del Consejo de la Especialidad. E invitarlos que agenden la fecha del 9 al 14 de noviembre al Congreso anual del Colegio Mexicano de Medicina Crítica en la bella ciudad de Mérida, Yucatán. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos hasta el siguiente mes.